Si a ustedes les gusta la historia, me imagino que deberán conocer un poquitico cuál es el origen de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra y de los Países Bajos. La iglesia anglicana no ha existido siempre. Hubo una época en que Inglaterra y esos países del norte de Europa eran también países católicos. Pero hubo una oportunidad en que un rey, por allá en los años 1500 y tanto, el rey Enrique VIII, que habiéndose casado por la iglesia y siendo católico, se enamoró de otra mujer y le pide al Papa que le anule su matrimonio para poderse casar. El Papa en su momento le dice que eso no es posible y le saca como argumento este texto de la Sagrada Escritura que nos recuerda a nosotros que el matrimonio es indisoluble. Y el Papa le dice, mira, aún con toda la autoridad que yo puedo llegar a tener, no tengo autoridad para disolver ni anular tu matrimonio para que te cases con otra. Enrique VIII, siendo rey de Inglaterra, con autoridad política, civil y militar, dice, si no me divorcias, si no me anulas el matrimonio, yo me separo de la Iglesia Católica y armo mi propia iglesia. Y el Papa prefirió salvar las enseñanzas de Jesús a ser consecuente con la doctrina y con el capricho de un hombre. En ese momento, Enrique VIII se declara jerarca, no solamente rey de Inglaterra, sino también jerarca de la Iglesia de Inglaterra, y de ahí surge la Iglesia anglicana. Los anglicanos de hoy son de Enrique VIII. Enrique VIII es el fundador de la Iglesia anglicana. Un rey encaprichado con una mujer que no era su esposa, que decide finalmente divorciarse de ella para poderse casar con la otra. Está claro que era más que un capricho, porque Enrique VIII se casó con la primera, se divorció de ella, se casó con la segunda, se divorció de ella, se casó con una tercera, se casó con una cuarta, se casó con una quinta, se casó con una sexta. Enrique VIII tuvo 6 matrimonios encima. Y a las que no metía presas, sencillamente las mandaba a ejecutar, las decapitaba. Es decir, era un hombre que vivía a merced de la veleidad, de los caprichos de su corazón. Simplemente le parecía que el matrimonio era una cosa de uso y desuso, dependiendo de la conveniencia. Yo me ponía a pensar anoche que leía el texto para reflexionarlo un poquitico, cómo en casos como estos la iglesia muchas veces ha tenido que darse la pela y mantenerse firme en las enseñanzas de Jesús, aún con el riesgo de llegar a perder feligresía. Y cuando estamos hablando de perder feligresía, no me refiero a un solo hombre, porque Enrique VIII no fue el único que se separó de la iglesia. Junto con él, todos sus súbditos en Inglaterra, todo el país se volvió anglicano al ser Enrique VIII el jerarca supremo de la iglesia de Inglaterra. Se perdieron millones de feligreses de esa época, que todavía siguen separados de la iglesia católica. El rey Carlos, el actual rey de Inglaterra, es el máximo jerarca de la iglesia de Inglaterra, para que nosotros contextualicemos y sepamos un poquitico eso de dónde viene. Y cuando uno ve este tipo de cosas, uno entiende lo que dice el apóstol San Pedro en una oportunidad cuando le mandan callar y le exigen que no predique más el nombre de Jesús. Y Pedro dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Miren, en casos de estos y en muchos otros, la iglesia tendría que estar dispuesta a perder supuestos feligreses antes que sencillamente ceder al capricho de cada persona. Por eso a mí siempre me produce cierta curiosidad y hasta sonrisa interior cuando alguien dice, es que por eso es que se va uno de la iglesia católica. Cuando uno se da cuenta que la gente no quiere obedecer a Dios, sino que quiere sencillamente que le satisfagan los caprichos que tiene. Todos somos caprichosos y cada uno quiere su propia iglesia, no la iglesia de Dios. Y que en la iglesia que yo
practico supuestamente mi fe, hagan las cosas del modo como yo quiero que se hagan. ¿Y no creen ustedes que esa discusión en torno al divorcio es una cosa simplemente del pasado? Al interior de la Iglesia Católica hoy hay muchas corrientes teológicas de quienes están a favor y de quienes están en contra del divorcio, de quienes dicen que sí, de quienes dicen que no. Y al final lo que queda cuestionada no es la autoridad de la Iglesia, porque fíjese que la sentencia o el mandato de la indisolubilidad matrimonial no tiene nada que ver con un asunto de legislación jurídica de la Iglesia, sino que es una enseñanza directamente de Jesús. En la Iglesia no existe el divorcio, no porque la Iglesia no quiera, no porque la Iglesia no le guste, no porque la Iglesia está empecinada en mantener casados a la fuerza a las personas, porque tampoco esa es la intención. Pero es que no se puede hacer nada frente a una sentencia tan radical de parte de Jesús, donde nos dice es que no existe dentro del plan de Dios la separación, el divorcio entre un hombre y una mujer, porque los dos fueron constituidos una sola carne. Y el asunto es tan delicado que después que Jesús da la respuesta a los fariseos, porque los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús, si era lícito a una persona divorciarse de su esposa, Jesús los remite a la ley, Jesús los remite al libro del Génesis y les dice a ellos, miren, es que en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Y cita Jesús el texto del Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice Jesús, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Y termina diciendo, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí no hay vuelta atrás. El problema está cuando uno cree que el matrimonio es como un voluntariado. Entonces hay momentos de la vida en los cuales uno puede tener como sentimientos de generosidad y de altruismo y decir, quiero servir a la sociedad, quiero servir en la iglesia o quiero servir a una causa benéfica, a una ONG para donar mi trabajo sin remuneración. Y entonces dicen, me voy a meter a tal institución durante 2, 3 años, trabajo aquí como voluntario. Y la característica del voluntariado es la temporalidad. Y algunas personas creen que la vida matrimonial es como un voluntariado en la temporalidad. Por eso hay gente que incluso le pone fecha de expiración de su matrimonio. Hay gente que dice que un matrimonio no debería durar más de 5 años. Y otros dicen que no debería durar, los que más le dan, le dicen no debería durar más de 10 años. Contradiciendo profundamente la enseñanza de Jesús, donde nos dice a nosotros que es para toda la vida. Lo que también pasa es que no siempre estamos nosotros preparados ni maduros para comprometer nuestro afecto para siempre. Yo siempre me he imaginado, y también lo saco como conclusión cuando oigo el lenguaje de los enamorados. Los enamorados, cuando uno está enamorado, suele decir es que quiero vivir contigo para siempre, quiero envejecer a tu lado, quiero morir a tu lado, quiero amarte más allá de la muerte. Es decir, yo siempre he creído que los que se casan realmente con esa intención de vivir para siempre. Yo no me quiero imaginar una persona que se casa pensando que su relación va a durar solamente 5 años. Me parecería eso muy doloroso para las personas, me parecería muy estresante y muy dañino, sobre todo si después llegan a tener hijos. La intención obviamente la tenemos. Lo que pasa es que esa intencionalidad tenemos que estar refrescándola y actualizándola en el camino para no vivir sencillamente del sentimiento inicial que una vez nos unió y pensando que ese sentimiento inicial nos va a durar para siempre. De allí que se requiere de toda la astucia, de toda la diligencia, de toda la inteligencia, de toda la sabiduría para saber cómo vivir realmente una vida matrimonial que nos permita a nosotros envejecer juntos y morir juntos para amarnos, no solamente en esta vida, sino también más allá de la muerte.
comprometer el amor en su totalidad, sin egoísmos de ninguna clase, sin reservas propias, porque es que a veces nos reservamos para nosotros mismos pensando que si lo damos todo vamos a ser unos perdedores. Es más, hoy hay gente que está plenamente convencida que el amor es un acto de debilidad y que el amor es para los débiles, cuando es justamente todo lo contrario, porque si hay algo que requiera de fortaleza, mucha fuerza interior, es justamente la capacidad para saber amar a alguien todos los días de nuestra vida. Y que cuando nosotros miremos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, podamos decir como dijo Adán de Eva, realmente esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Que nosotros podamos decir, es que esta es mi mujer, este es mi esposo, aquella persona con la cual siempre me siento incompleto. Porque cuando somos uno solo, uno siempre siente en la ausencia, bien sea física, afectiva o espiritual de la otra persona, que hemos quedado incompletos. Los que de aquí están casados, luchen por su relación, renuévenla permanentemente, refrésquenla y acuérdense de la enseñanza de Jesús. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Pero para que no venga el tedio, el aburrimiento, acabar con su afecto, aprendan a ser verdaderos y auténticos hortelanos. Sepan cuidar esa planta que ustedes tienen en sus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.